Estamos con Jessica Ojeda, Vázquez de Agredos. de la Falla. Islas Canarias, Trafalgar. Muy bien, pues vamos a conocerte un poquito mejor. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Pues trabajo en el comedor de un cole. Además estoy estudiando, primero estudié educación infantil, después pedagogía y ahora estoy acabando magisterio de primaria. Muy bien, perfecto. Siempre rodeada de niños, Siempre. ¿verdad? Siempre. Es tu pasión. Sí, se me te encanta. nota. Muy bien. ¿Y eres fallera desde siempre? Sí, desde pequeñita. De hecho, nací un 10 de marzo y ese 14 de marzo ya estuve en la primera cena de la planta. Muy bien. Tu familia también es fallera, entiendo. Sí, también es fallera. Muy bien. Y este año lo habrán vivido muy intensamente contigo. La verdad es que sí, sin ellos este año no hubiera sido posible. Han sido los que han estado siempre para todo y me he sentido muy querida y muy cuidada. ¿Algún momento que destacarías de este año? Pues destaco sobre todo el día de mi presentación, el día de la exaltación. Mi hermano y una de mis mejores amigas fueron mis mantenedores. Entonces, cuando estaba ahí sentada y aparecieron, bueno, es que nada más los vi, empecé a llorar porque sé lo difícil que es para los dos hablar en público y hacer Y habían esas hecho cosas. el esfuerzo por Claro, ti. y habían hecho un gran esfuerzo por mí, entonces eso me pareció increíble. Lloré muchísimo y me encantó cómo lo hicieron. Muy bien. ¿Quién nos hizo la falla este año? Este año hemos tenido de artista Vicente Rando. ¿Y de qué iba? El lema era Algunes arts, no tenen farts. Era, pues, iba sobre arlequines, payasos, no me sale ahora, ¿cómo se llaman? Bufones, Vale. Sí, trovadores, era un poco Sí. todo de este estilo. Y nada, pues criticaba a través de diferentes tipos de arte, el arte plástico, el musical, la arquitectura, la escultura, hacía la crítica, ¿no? Con esos personajes, sobre esos temas. Muy bien. En cuanto a tu falla, ¿qué tipo de actividades hacéis culturales? Por ejemplo, teatro, playbacks, danzas... Teatro hace muchos años que no hacemos porque, a ver, es un poco complicado al final gestionarlo todo. Sí que hay un grupo de bailes regionales y sí que se baila, sí que hacen el bailes al carrer, van a la Muy bien. danza y todo, eso sí que lo hacen y somos una falla muy de playbacks. Fantástico. Somos una falla muy de ¿Participas? playbacks. Sí. Muy Sí, bien. sí, ¿Qué desde supone, pequeñita. ¿Qué supone para ti participar en los playbacks? Pues la verdad es que también creo que es algo que forma parte de nuestra comisión, algo que he aprendido y he vivido desde pequeñita, porque desde pequeña salía en los playbacks, entonces pues es seguir teniendo el hábito de reunirte, de vivirlo, de pasarlo con todos, ¿no? De entretenerte y pasar un rato divertido. Claro, pasar un rato al guay. final durante la preparación y luego en ese momento, así es. A ver, requiere constancia, requiere Claro. esfuerzo, ¿no? Sí. Porque todas las semanas hay un compromiso de bajar, Efectivamente. pero también se disfruta, entonces hay que quedarse con la parte positiva. Muy bien. En cuanto a indumentaria, este año habrás podido lucir mucha más indumentaria que habitualmente. Cuéntame, ¿te gusta más una indumentaria más tradicional, siguiendo patrones de siglos pasados, o te gusta más la indumentaria fallera de cada momento? Me gusta más la indumentaria actual. De indumentaria tradicional es verdad que ahora algunos trajes sí que me los han hecho un poquito más así, porque fueran un poco distintos, porque me he hecho 7, entonces son muchos para hacerlos todos iguales, entonces cada uno es en un estilo. Algunos hemos incorporado la randa y alguna cosita así, pero es verdad que soy más Del momento. Sí, más del momento. Muy la indumentaria tradicional. Me gusta mucho verla, pero luego es verdad que no me veo con ella. ¿Te ves más con...? Sí, Muy bien. no me veo perfecto. reflejada con ella. Fantástico. ¿Y qué opinas del papel de la mujer en el mundo de la fiesta actualmente? Pues yo creo que tenemos un papel relevante. Yo creo que debe seguir siendo así, incluso debe aumentar. Al final podemos hacer lo mismo que hace un hombre. Así es. Y yo creo que eso es lo que es la manera de sintetizarlo, Sí. pero está muy bien y creo que es todo lo que se puede avanzar. O sea, las fallas tienen que seguir avanzando igual Así que es. avanza la sociedad. No se pueden quedar estancadas. Es verdad que hay que mantener la costumbre y la tradición, porque es cierto que eso no lo podemos perder, pero tienen que avanzar a nivel social, porque si no va a llegar un punto en el que se van a quedar estancadas. Muy bien. El momento en el que te nombraron preseleccionada, ¿cómo fue? Wow, es que me quedé en shock, porque de hecho tengo un montón de vídeos de diferentes ángulos y me quedo quieta. Cuando me nombran, me quedo quieta y las que tengo a los lados me abrazan, empiezan a llegar todas mis compañeras del sector. Fue increíble, fue súper mágico, fue súper especial, lo recuerdo con muchísimo cariño porque me sentí súper cuidada, súper querida, súper arropada y lo disfruté, una barbaridad.
Fantástico. Pues con esa sensación vamos a dejarte, terminamos aquí la entrevista, esperamos que pases ahora unos días maravillosos hasta Muchas que llegue a la gracias. Fonteta, que disfrutes mucho en la Batalla de Flores y que tengas muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer.